Una de las características de esta catástrofe humana que estamos viviendo después del fenómeno natural que fue el terremoto es el tema del número de fallecidos. Y volvemos a vivir lo mismo que vivimos en el año 99, pero peor. 10, 100, 400 veces peor. Porque no hay país, no hay instituciones, no hay recursos y lo poco que se tiene es insuficiente y se ha quedado corto para atender esta inmensa tragedia. Uno de los temas fundamentales que está causando daño real sobre algo que ya es malo es el tema del manejo de los cuerpos. Y no me refiero solamente a la cifra de fallecidos, sino me refiero además al manejo que se ha hecho del tema, a la incertidumbre con respecto a la identificación de cadáveres, a la incertidumbre e incapacidad en el rescate de cadáveres que se encuentran todavía bajo los escombros, con gente que tiene a sus familiares bajo unos escombros sin poder cerrar el ciclo de esta tragedia y poder avanzar, aunque duela, en lo que esto corresponde. Se trata de una situación horrible. Se trata de un colapso completo de todas las instituciones del Estado en el manejo de esta situación. Pero se trata también de un cinismo enorme por parte de quienes dirigen este asunto, porque son capaces de mentirnos y de decirnos cosas que no son verdad. Del Cínica, en su fase caquistocrática postmadurista, nos ha dejado perfectamente claro su desprecio no solamente por la gente, sino también por la verdad, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda sigue siendo el crimen. Y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta su canal favorito en YouTube. Hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa. Saludos chiquillería, saludos muchachada. Gracias por seguirme, gracias por estar ahí, gracias por expresarme su cariño, gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Gracias por haberme convertido en referencia para ustedes formarse su propia opinión y por hacérmelo saber en cada uno de los mensajes que me hacen llegar. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Al chavismo ni agua y a la oposición falsaria, a ese cuerpo de mamotretos que se han convertido en bolsa de colostomía y bombona de oxígeno del régimen a la vez, nuestro mayor desprecio, porque al traidor cuando está en el piso se le da con los pies. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda y les pide que sigamos repitiendo a todo aquel que no lo entienda. El Estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. El cambio de nombre fue ilegal y quienes de verdad somos varguenses y quienes de verdad despreciamos al chavismo no aceptamos ese cambio de nombre. El Estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. Saludos a toda la gente que se encuentra viéndonos desde la parroquia Caruao, que me han mandado algunos mensajes. Quisiera saber cómo está el tema en la parroquia Caruao. Ahí desde Oritapo hasta Chuspa. Quisiera saber cómo se encuentran. Tanta gente que me ha escrito, preocupada, por supuesto. Y entiendo además la preocupación que pueden tener en La Virginia, en San Jorge, en Oritapo, en Urama, en Osma, en Todasana. Y me encantaría, por supuesto, saber cómo se encuentran las cosas allí. Yo sé que están bien. Yo sé que el pueblo de Caruao, la parroquia Caruao, ha aguantado mucho más de lo que nos ha tocado a las otras parroquias. Y estoy seguro de que saldremos de esta también. Saludos a todos y seguimos. A mí no me van a engañar con estupideces, amigos. No porque yo me sienta más inteligente que los demás, sino porque yo tampoco me siento bruto. ¿Cómo no? A mí se me pueden quemar las tajadas. A mí las arepas no me quedan redondas. Oye, está bien pues. Sí. Coño, el arroz con pollo de repente me queda más sacotudo. Pero de allí a que a mí me vengan a vender de que Delcy Rodríguez cuenta con un equipo más capaz que el de CSI para la identificación de cadáveres, mire, a otro perro con ese hueso. Es que tenemos demasiada información y yo creo que aquí es necesario hacer precisiones importantes.
Lo he dicho y lo he repetido estos días y lo voy a seguir diciendo. Amigos, el terremoto no le pidió el carnet político a nadie. El terremoto no le preguntó a nadie su religión, su creencia. El terremoto no le preguntó a nadie su género, no le preguntó a nadie su ideología. El terremoto hizo lo que hace normalmente este fenómeno. Y adiós, Lucas, te apagaste. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es que el chavismo es un cuerpo de imbéciles, ¿no? Porque no hay peor imbécil que aquel que cree que los demás son más brutos. No hay más imbécil que aquel que se ufana en medio de su ignorancia en saber más que los demás y creer que nadie se da cuenta de su ignorancia. Todos ignoramos algo, pero hay unos que se ufanan en su ignorancia haciendo pasar a los demás por ignorantes. Hay una buena cantidad, y es de prever, de chavistas que fueron víctimas directas e indirectas de esta tragedia. No voy a caer en el error de señalar que todos aquellos que vivían en los urbanismos de la Misión Vivienda eran chavistas, porque eso no es verdad. Pero sí es necesario decir que muchos, por no decir la totalidad de quienes vivían en esos urbanismos de Misión Vivienda, tenían prohibido manifestar cualquier tipo de expresión en contra del régimen. Porque cuando lo hacían les decía, bueno, como malagradecido, entonces te tienes que ir de aquí. Muchos recordarán cómo ese redomado delincuente llamado Mario Silva, después del fraude electoral del 28 de julio del año 2024, señaló y lanzó y pidió castigo y cadalso para los ciudadanos habitantes de los urbanismos instalados dentro de Fuerte Tiuna por haber manifestado en contra del fraude. Es decir, que si tú vivías en un urbanismo, tú no tenías derechos políticos, no tenías derecho a la protesta, no tenías libertad de expresión, so pena de ser expulsado de ese urbanismo. Esto es necesario decirlo porque así como había viejas malditas del club en esos urbanismos, había también gente que no tenía casa y que no le quedó más remedio que irse a esos urbanismos con todo lo que eso significaba. Pero de que había chavistas en los urbanismos de la Misión Vivienda y en otros urbanismos que no eran de Misión Vivienda, eso es una realidad. Estadísticamente se puede comprobar. Pero además de eso, había personas que no eran chavistas, pero sus familiares sí. Y hay entonces familiares que trabajaban en organismos públicos, que trabajan en organismos de seguridad del Estado, inclusive militares, que se están tragando la rabia de saber que sus familiares están enterrados bajo un cerro de escombros y el Estado fue incapaz de atenderlos para evitar esa tragedia. ¿Cuántos policías vieron sucumbir a sus familiares bajo los escombros? ¿Cuántos militares vieron sucumbir a sus familiares bajo los escombros ante la inacción de este régimen maldito? Podríamos pasar un buen rato hablando al respecto. Y entonces todo eso, ¿dónde termina? Termina además en la gran infamia continuada de no solamente la desatención de la tragedia, que se convierte en tragedia precisamente por la desatención, sino que además de eso tenemos el grave problema de que al no haber actuado a tiempo para rescatar a las personas, por no tener la capacidad del Estado de hacerlo, por no tener protocolos de actuación, por no tener equipos, por no tener personal capacitado, por haber convertido en una simple figura allí a los órganos de protección civil, donde lo único que hacían era repetir Chávez vive, la lucha sigue, todas esas estupideces. Lo único que hacían era repetir consignas, pero no se formaron lo suficiente para atender situaciones como estas, donde tenemos un cuerpo de búsqueda y salvamento que ni buscó ni salvó a nadie, donde tenemos además de eso una Cruz Roja venezolana, y aquí hay que señalar esto claramente. Amigos, quien dirige la Cruz Roja venezolana, el Comité de la Cruz Roja de Venezuela, está dirigido por un delincuente que es marido del viceministro de Relaciones Exteriores, Oliver Blanco. Es decir, el Comité de la Cruz Roja venezolana es parte del régimen, porque quien lo dirige tiene como marido a un viceministro de Delcínica. ¿Puede confiarse en el Comité de la Cruz Roja venezolana? No. Yo estoy confiando, les digo sinceramente, como ciudadano, como varguense,
estoy confiando en organizaciones religiosas, cristianas, católicas, evangélicas, en organizaciones que establecidas con la labor de beneficencia y de atención de hace mucho tiempo, como el Rotary Club, como las organizaciones Scout, como refugios directos de atención de personas con discapacidad, de ancianos, etcétera, para la ayuda directa que uno puede más o menos llevar. El viernes 10 de julio se va a realizar en Berlín una actividad, yo la he puesto en mis redes sociales, para recaudar fondos, y es una actividad que está haciendo Cáritas a través de la diócesis de Acarigua, que ellos son los que están desde Acarigua, están haciendo una recolección de fondos que van a hacer la comunidad de venezolanos en Berlín, y ya se tiene los fondos que se recauden allí. Es un concierto sinfónico con músicos venezolanos radicados en Berlín. Lo que se recaude allí va a la diócesis de Acarigua a través de Cáritas, y ellos se van a encargar de hacer llegar ayudas directas a instituciones y afectados en Vargas. En eso creo yo. Yo no creo en llamados a recaudación por allí que no tienen responsable, porque la responsabilidad del donante es igual a la responsabilidad de quien recoge la donación. Pero cuando uno ve estas cosas, cuando uno recoge todo lo que está ocurriendo con respecto a este tema, se encuentra, amigos míos, con que se difunden números, se difunden informaciones desde el régimen, donde uno se encuentra que, por ejemplo, como les decía lo de la Cruz Roja, a mí, yo no puedo confiar en una cifra que saque el Comité de la Cruz Roja Venezolana, cuando el Comité de la Cruz Roja Venezolana responde a los intereses del régimen a través del marido de Oliver Blanco, viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces, las cifras de fallecidos, y es aquí donde entro entonces en materia, están en buena forma, sabiéndose, gracias a los familiares, a la cantidad de gente buscando a sus familiares, gracias a las estimaciones con respecto a los urbanismos que se cayeron, y además de eso, gracias a quienes han tenido oportunidad o han tenido la desdicha, mejor dicho, de tener que ir a buscar a sus familiares en los centros de acopio de cadáveres. Aquí escuchamos hace unos días a la hija de Asdrúbal Salazar, dirigente que formó parte del primer Consejo Municipal de Vargas, quien manifestó lo que significaba esta situación de la búsqueda de los cadáveres. A mi familia le correspondió, si bien mi familiar, mi tío, no murió tapiado, estaba muy grave en el hospital, y al momento del terremoto se fue todo el mundo del hospital y los enfermos que estaban en situación crónica murieron. Y no había dónde, tuvieron que ir a buscar el cadáver, o sea, como si esto fuese una cosa tétrica que a mí, bueno, yo no hallo ni cómo hablarlo. Entonces había que ir a un patio en los silos del puerto de La Guaira, donde estaban acumulados cerros, literalmente, cerros de cadáveres. Para ese momento, ya había en ese lugar más de 3.000 cadáveres. Y en distintos sitios, la gente estaba sacando los cadáveres por su cuenta. Entonces viene del Cínica a hablarnos de que ella está identificando, de que ellos tienen un equipo arrechísimo de identificación de cadáveres. Bueno, déjenme decirle que vamos a escuchar otra vez una mentira desde el Cínica, porque esto que esta mujer va a decir es completamente falso, y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar porque hay forma de demostrarlo. Porque afortunadamente hay gente que está dentro de las instituciones, que tiene familiares tapiados, que ha podido acercarse al lugar y que está viendo, no le están contando las barbaridades que están ocurriendo. Pero ustedes quieren escuchar a una mujer cínica y mentirosa. Aquí la tienen. Fíjate, sobre el manejo de la morgue, en efecto, conforme a las leyes de Venezuela, se activó una morgue en un sitio especializado en La Guaira para no tener la exposición y darle el manejo adecuado. ¿Quiénes participaron en ese proceso? El CENAMEC, que pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, el Fiscal General de la República, que estuvo allí, y el Registro Civil de Venezuela. Se estableció el mismo mecanismo como está contemplado en la ley. Yo, de entrada, dije, nadie va a fosa común, y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero,
reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. O bien en este momento, como ya ha ocurrido, y se lo han llevado, en algunos casos los familiares han tomado la decisión de cremarlos, en otros casos ha tomado la decisión de enterrarlos. Pero esa ha sido la situación que nos ha permitido la aplicación de los protocolos, tanto internacionales como los que están previstos en la ley, para el manejo de cadáveres en estas situaciones de desastre natural. Bueno, esta mujer miente cuando habla, miente cuando calla, miente cuando camina, miente cuando duerme. Es una mentirosa patológica. Es una mentirosa patológica. En primer lugar, que fue habilitada una morgue especial en un sitio adecuado para tal fin. Es mentira. Los cadáveres están tirados en el patio, en uno de los patios internos del puerto de La Guaira, donde se encuentran los silos de La Guaira, cerca de la salida del puerto, donde se encuentra la casa guipuzcoana. Allí, ese es el sitio especial que dice esta batracia, que ya este es un estreptococo con peluca. Amigos, es mentira. No hay un sitio especializado. Y ojo, ningún país del mundo que yo sepa tiene un sitio especializado para meter 5.000 cadáveres a la hora de una catástrofe. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ¿qué es lo que no hay? Dignidad. ¿Qué es lo que no hay? Un sitio específico. Por ejemplo, en el caso de Madrid, cuando ocurrieron los hechos cada vez que ocurre un hecho luctuoso de gran impacto, se habilita el IFEMA, que es un centro de convenciones, donde se utiliza la zona, se habilita el asunto, el aire acondicionado, las instalaciones, etcétera, para poder manejar adecuadamente estos asuntos. Eso no se hizo aquí. ¿Habría algún sitio como ese? Bueno, está el domo del Polideportivo José María Vargas, por decir algo, ¿no? ¿Habría otras edificaciones parecidas? Probablemente las habría. No en Vargas, en Caracas. Bueno, tocaría. El Poliedro, qué sé yo. Pero no. Ellos utilizan, bueno, es que no hay otro lugar. Es el patio de los silos. Bueno, ese no es el sitio más idóneo para hacerlo. ¿Sabes? Es infame. Pero luego habla de las huellas, luego habla de la dentadura y prácticamente dice, bueno, aquí tenemos a Grissom, el de CSI, encargado de esto. Mientes. Tú no tienes nada de eso, porque no tienes la capacidad. Ya lo vamos a ver con detalle, porque la gente que ha tenido que padecer esta desgracia, personas que están dentro de las instituciones y a pesar de ser inclusive algunos de ellos chavistas, no han podido conseguir a sus familiares y los tratan de la forma en que los tratan y se dan cuenta de cómo están maltratando a sus familiares, de cómo hay madres llorando a sus hijos y no los pueden sacar de donde están, de cómo está este drama, de la incertidumbre, de niños que no se sabe dónde están y entonces empiezan las preocupaciones porque uno no sabe si se lo llevaron, si el niño murió, si el niño se lo secuestraron, si el niño se lo llevó algún aberrado y esto es una cosa horrorosa. Y todo esto parte ¿por qué? ¿Por qué se militarizaron el Estado Vargas supuestamente a las primeras horas, como dice esta batracia? ¿Por qué no aparecen niños que supuestamente fueron rescatados bajo los escombros? Que quizás no fueron rescatados. Y se trata todo de una confusión, o de una ilusión, o de una esperanza que tiene un familiar y dice, no, mi niño está bajo, a mi niño se lo llevaron, mi niño está vivo. Se puede entender, pero nadie está atendiendo esto. Fíjense ustedes que el segundo a bordo de este régimen maldito, que es Jorge Rodríguez, es psiquiatra. ¿Ha habido alguna iniciativa que parta del Ministerio de la Salud, de ese régimen maldito, para atender con una línea gratuita, con un programa especial a toda la gente que está en este momento traumada por esta situación? La atención psicológica brilla por su ausencia en esta situación, amigos. Brilla por su ausencia. Y es verdaderamente grave, es verdaderamente triste. Estamos quebrados con esta situación. Todos, los que somos de Vargas y los que no son de Vargas, los que tenemos familia en Vargas y los que no tenemos familia en Vargas, los que perdieron a sus familiares y los que nos perdimos a nuestros familiares. Usted sabe la cantidad de gente que estaba planeando regresar a Venezuela después del 3 de enero, después de lo ocurrido el 3 de enero.
Hubo gente que se quedó con el pasaje comprado. Hay gente que estaba haciendo planes. Oye, sí, esto está cambiando, yo voy a poder regresar. Y ahorita no tienen casa a la cual regresar. No tienen estado al cual regresar. Cambió por completo el paisaje de muchos sitios. Lo poco que se había podido recuperar a la machimberra después de la tragedia terminó de desaparecer. Lo que era Playa Grande ya no es más. Lo que era las 15 letras ya no es más. Lo que era Punta Brisas ya no es más. Hay zonas que prácticamente desaparecieron y se convirtieron en polvo y escombros. ¿Cómo manejamos eso anímicamente y emocionalmente? Los que no habíamos todavía superado el estrés postraumático del 99. Hay algo que yo le quiero decir, mire, que le da a usted una imagen de lo que ocurre. Después del año 99, los que estábamos viviendo en zonas que no fueron afectadas por el deslave, pero que nos tocó ver todo lo que ocurría alrededor, como ocurre hoy. Yo recuerdo algo bien particular que ocurre en Vargas. En Vargas, después de la tragedia, cada vez que llueve de noche, usted estaba y lo digo personalmente, uno escuchaba la lluvia de noche y uno se despertaba por la ventana hasta que escampara, porque la angustia no te dejaba dormir. Y yo pensaba que era yo nada más, pero cuando yo estaba asomado en la ventana me daba cuenta que mis vecinos también lo estaban. ¿Por qué? Porque todo el mundo se preocupaba, porque es el estrés postraumático. Y eso además de eso hay otra cosa. Eso era cuando llovía de noche, pero cuando llovía de día, si estaba más de media hora lloviendo, amigos, a las 10 de la mañana, usted veía a todas las madres y los padres de Vargas en el colegio buscando a sus hijos. ¿Por qué? Porque está lloviendo y tengo miedo. Imagínese usted lo que estamos viviendo ahora. Imagínese usted lo que estamos viviendo ahora. A mí me ha tocado despertarme muy temprano en la mañana, a la hora que yo siempre me despierto acá, que es de madrugada en Venezuela, y tener a familiares y amigos que están en Vargas. No, mira, es que está lloviendo y están nerviosos. ¿Quién está atendiendo esa situación? ¿Quién está atendiendo emocionalmente? ¿Quién está atendiendo psicológicamente esta situación que se vive en Vargas? Bueno, no esperes esa ayuda del Estado chavista, porque el Estado chavista lo que quiere es quebrarnos emocionalmente para terminarnos de someter, porque de eso se trata. Y por eso es que están mintiendo como mienten, y por eso es que están lanzando todas las bombas mediáticas que están lanzando a través de las redes. Por eso es que te ponen, ay no, mira, ya Diosdado, no, ya Diosdado lo perdonaron. Ay no, mira, ya esto fracasó. Ay no, mira, no, ya esto no, chavismo hasta el 2000 siempre, etcétera, etcétera. Porque es parte de la búsqueda de la rendición emocional del venezolano. Es parte de la búsqueda del sometimiento del venezolano a través de la psique. Porque en eso son perversos. Y lo hemos visto todos estos años, porque no tiene que sorprender ahora. Y por eso es que yo lamento tanto que haya una buena cantidad de comunicadores, influencers y estúpidos tradicionales repitiendo las barbaridades que el chavismo les lanza para seguir llenando de desesperanza la mente del ciudadano que está viendo después del 3 de enero que hay unas cosas que hacer, que nos cae esta tragedia encima, y entonces ahora el problema es si fulana viene o no viene. Yo te digo sinceramente, casi que me voy para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Vivir unas vacaciones soñadas cuando estás aquí en Europa y estás buscando un nuevo destino. Bueno, Escocia puede ser ese destino. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Yo cuando veo estas iniciativas como la de la gente de Hablemos de Escocia en castellano, que son venezolanos, siempre pienso en las oportunidades que hemos perdido nosotros en Venezuela para hacer turismo, para desarrollar el tema del turismo. Qué bello sería que la gente de Hablemos de Escocia en castellano pueda hacer algún día. Hablamos de La Guaira en inglés, hablemos de Macuto en inglés, hablemos de Chuspa en inglés, por ejemplo. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Hablemos de Escocia en castellano. Tú viajas a Escocia pero en tu idioma. EasyTax2Go es la respuesta adecuada para todo lo que tiene que ver con impuestos en los Estados Unidos. No registres una nueva empresa sin antes hablar con la gente de EasyTax2Go para que ellos te expliquen las implicaciones tributarias que tiene esa empresa que quieres montar, para que no haya sorpresas desagradables después. Tus impuestos personales, tus impuestos comerciales, tus impuestos familiares, tus impuestos comerciales, tus impuestos empresariales. Déjalos en manos de EasyTax2Go y de su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. La gente que se apuntó al equipo ganador de Hispanidad, abogados y asesores, logró, sin duda alguna, solventar toda la situación migratoria que tenían. Por eso es que el día de hoy la gente de Hispanidad, abogados y asesores, tiene mucho que celebrar, porque en efecto lo que tenían que hacer con respecto al tema migratorio en la última jornada de regularización se logró. Hubo gente que no lo logró. ¿Por qué? Porque no tenían unos abogados responsables como los de Hispanidad, abogados y asesores. Apúntate tú también. Hispanidad, abogados y asesores en España,
con todas las de la ley. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Recuerda que todos los cambios que quieras hacer en tu fisonomía deben estar armonizados con ese físico que tú tienes y que quieres tener. Porque después de que te echen cuchillo, amigo, después de ojos sacados no vale Santa Lucía, ya lo sabes. Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. De más está decirte que hoy más que nunca tenemos que pensar en la previsión. Nunca había estado más vigente el lema de tu asesor Gustavo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Amigos, no lo deje para mañana. No lo deje para mañana. Evalúe todas las posibilidades que tiene para garantizar que al momento que usted falte, su familia no quede desguarnecida, para garantizar que al momento de una situación grave usted no se sienta desamparado. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y tengo que agradecer de nuevo a Eduardo Villegas el gran esfuerzo que está haciendo para mantener a la gente con las herramientas apropiadas para comunicarse en este momento. No se trata, no es solamente, y eso qué interesante lo que me manifestó Eduardo Villegas, es que no se trata solamente de qué decir, se trata también de cuándo callar. Que a veces es más difícil. A veces es más difícil callar que hablar. Pero callar también es una forma de comunicar o de participar de forma efectiva en la comunicación. Esa persona que está de duelo necesita ser escuchada. Esa persona que está de duelo a veces no necesita escuchar algunas cosas. ¿De qué se trata todo eso? Sigue a Eduardo Villegas en su Instagram para que vayas conociendo los consejos que está dando al respecto. @coach Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas. Mira, ¿por qué podemos decir que esta mujer está mintiendo? Porque gracias a funcionarios que tienen a sus familiares debajo de los escombros o sus cadáveres desaparecidos o que tuvieron que hacer 1000 malabares para conseguir a los cuerpos de sus familiares, nos hemos enterado de cosas. Y hemos podido hacer una evaluación completa de la situación para poder decir hoy que del cínica, miente cínicamente cuando habla de los elementos que poseen para identificar los cadáveres. Vamos por partes, porque esto es verdaderamente horrible. Es que lo que hay en Venezuela es una crisis de identificación. Ustedes saben, vamos a empezar por el principio. ¿Usted cree que con esa cédula de mierda que tenemos nosotros en Venezuela se puede identificar a alguien en la vida? Cuando todo el mundo tiene cédula. Los cubanos tienen cédula, los chinos tienen cédula, los indios tienen cédula. Es una cosa impresionante cómo le han repartido cédula a Titiri Mundachi. ¿Cuánto bicho de uña por el mundo anda con una cédula venezolana? Ustedes saben. Entonces, se trata, en efecto, de una crisis de identificación que ha saltado por los aires en este momento, cuando requerimos saber quiénes son y dónde están las víctimas. Vamos entonces a revisar el análisis que tenemos posterior a la información que hemos recibido. Y vamos a empezar por las limitaciones estructurales de la dactiloscopia. El proceso de identificación actual depende de métodos manuales y reactivos sin base de datos activa. Hay una inexistencia de un sistema de identificación dactilar automatizado a escala nacional. El proceso requiere obligatoriamente que un allegado aporte el número de cédula previo de la víctima, por lo que se mantiene una dependencia absoluta de la comparación manual con los archivos físicos del SAIME. ¿Cómo es la cosa? Bueno, llega una persona allá a los Silos de La Guaira y dice, estoy buscando a mi familiar y quiero saber si está aquí. Y allí le dicen, ¿dónde lo encontraron? En tal sitio. ¿Cuál es el número de cédula de su familiar? ¿O tiene una copia de la cédula? Sí. Entonces ellos buscan la cédula en la base de datos del SAIME. Y allí hay una deca dactilar. Ahí están las huellas dactilares. Luego, a cada cadáver que entró, a unos sí y a otros no, le pusieron un número, le tomaron una foto y le tomaron la huella. Entonces cada uno se supone que debería tener un expediente, aunque a veces ni siquiera eso. Entonces ellos buscan entre todas las 5.000 carpetas de los 5.000 cadáveres que hay allí, separados por sexo. Bueno, hombres y mujeres. Ajá. Te buscan el número de cédula que tú dijiste. Aquí está la ficha. Entonces vamos a comparar a ver cuál huella se nos parece. ¿Tú crees que eso es lógico? ¿Tú crees que eso es lógico? Entonces, bueno, mira, que hay uno que se parece. Voy a ver si es este. O bueno, ¿qué señas particulares tiene? Bueno, que tiene esto así, que tiene esto asado. ¿Qué ropa tenía? Tiene esta, tiene la otra. ¿Tiene algún tatuaje? Así vamos, amigos.
Eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, eso de la identificación dactilar es falso. Segundo punto, la exclusión y la vulnerabilidad. Porque la base de datos del SAIME excluye sistemáticamente a poblaciones vulnerables al no contar con registro civil local. Los ciudadanos extranjeros carecen de parámetros de comparación ante mortem en el país, mientras que la marginalidad extrema mantiene a personas en situación de calle fuera del sistema de cedulación. Esto imposibilita el cotejo de menores de edad y adultos que jamás tramitaron su documento de identidad. ¿Cómo va a identificar a usted a unos niños si los niños, al no tener cédula, no tienen huella dactilar? Dígame cómo. Bueno, según Del Cínica, ella tiene una base de datos y unos equipos como los de CSI. Ya tú me dirás. Luego, está el vacío operativo del ADN. La identificación por ADN enfrenta el vacío operativo crítico por falta de contraste. Porque aunque el IBIC, es decir, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, cuenta con la capacidad científica instalada para realizar análisis genéticos complejos, no existe un Banco Nacional de Perfiles Genéticos de referencia. En consecuencia, los perfiles de ADN extraídos post-mortem resultan huérfanos al no disponer de registros contra los cuales cruzarse o compararse. Es decir, usted le puede recoger la prueba de ADN a un cadáver, ¿y con qué lo va a comparar? Para saber quién es. Ahí es donde está el problemita. ¿Sí están viendo? Por eso es que decimos que esta gente miente cuando habla y miente cuando calla. Luego viene el cotejo odontológico forense. Este cotejo odontológico forense es inoperativo. ¿Por qué? Sencillo. Por falta de antecedentes médicos previos. Extraer piezas dentales post-mortem carece de utilidad práctica si no existe un registro dental previo para comparar. La población civil no cuenta con historias clínicas odontológicas estandarizadas y la conservación de estas fichas dentales no constituye una práctica regulada ni obligatoria. ¿Por qué? Amigos, porque desde hace años que el venezolano abandonó su salud bucal y además de eso, los registros que hay en los hospitales en materia odontológica, que son cada vez menos, son prácticamente nulos. Entonces, ¿tienes el registro dental de un cadáver? Lo tienes. ¿Con qué lo vas a comparar? Por eso es que no consigues a la gente. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos hablando de una cosa gravísima. Por ejemplo, la falta de automatización paraliza la respuesta forense ante catástrofes y tragedias masivas. La dependencia total de métodos analógicos ralentiza de forma extrema la confirmación de identidades, prolongando la entrega de cuerpos durante años. Esto suspende de manera indefinida la resolución legal, civil y administrativa de las víctimas, bloqueando además, y esto es lo más grave, el proceso de duelo de los familiares. En la tragedia del año 99, cuando se vieron las imágenes de todo lo ocurrido, los organismos internacionales, recuerdo como la Cruz Roja, dijeron que ante el nivel de devastación que existía, hacían un cálculo de cerca de 50,000 víctimas. La realidad, es justicia decir, ese número de víctimas no se elevó a 50,000 fallecidos, pero sí fue superior a los 50,000 afectados, que es distinto. Porque si tú pierdes tu vivienda, tú eres un afectado. Si tu vivienda no la pierdes, pero se queda inhabilitado todo el sector, no se puede circular, no queda nada y se hace imposible vivir allí, también eres un afectado. Pero el número de fallecidos reales, de gente que murió, yo creo que no llegaron a las 3,000 personas en total. Pero nunca hubo una cifra oficial. De hecho, hubo gente que desapareció, una familia completa, y por lo tanto no hubo quien reclamara y por lo tanto eso se quedó así. Porque todavía quedaban, hasta antes del terremoto, sitios en ruinas después de la tragedia de Vargas. Pero todo muerto tiene quien lo llore, a menos que todo su entorno desaparezca. Yo recuerdo en la tragedia de Vargas muy particularmente cómo había gente que subía conmigo en el transporte de la UCB desde Vargas hasta Caracas y que yo más nunca los vi. Pero es que no solamente no los vi más nunca en Vargas y que no los vi más nunca en el transporte, es que no los vi más nunca ni siquiera en la universidad. A esa gente la dimos por muerta, pero nadie nos los confirmó jamás. Pero además, no te estoy hablando de que todo el mundo, no.
Pero sí había casos de gente que yo más nunca vi y que más nunca supe de ellos. Y mucha gente decía, mira, fulana no la vimos más nunca y no sabemos nada de ella. Pero eran 1, 2 o 3 casos. Es imposible, amigos míos, que desaparezcan, que mueran 50.000 personas y no haya 50.000 familias cercenadas buscando a esas 50.000 víctimas. Eso está ocurriendo en esta ocasión. La cantidad de mensajes que yo recibo a través de mis redes pidiéndome que difunda la búsqueda de esta persona, de la otra persona, de la otra persona, da cuenta de la magnitud de esta tragedia. Estamos hablando de que en cada familia varguense hay por lo menos un familiar que se perdió. Estamos hablando de que en cada familia varguense hay por lo menos un núcleo familiar damnificado. Estamos hablando de que en cada familia varguense hay por lo menos una persona que falleció. Y además de esto estamos hablando que en toda familia varguense hay familiares fuera de Vargas que de alguna manera también están pasando por este duelo y que no saben ni siquiera si llorar a su familiar o buscar ayuda para que lo sigan buscando. En medio de toda esta tragedia, cuando Del Cínica sale y dice que ellos tienen todo controlado porque están identificando a todo el mundo, no solamente miente, sino que comete un crimen gravísimo contra la gente que está buscando todavía a sus familiares. Porque además de esto, aquí viene un limbo de años con gente que no va a poder cerrar el duelo porque no sabe ni dónde está el cadáver de su familiar. Con gente que además de eso va a quedar en graves problemas, que sería además de eso todo lo relacionado a un niño que haya quedado huérfano, como pasó en el edificio Orca de Playa Grande, donde los niños, como era un día feriado, estaban todos jugando en las zonas comunes del edificio, se cayó el edificio, murieron la mayoría de sus padres, quedaron ese pocos muchachos huérfanos. Si esos cadáveres no son identificados y no son extraídos de allí, ¿cómo se supera la situación legal de esos niños cuando algún familiar se tenga que encargar de ellos, pero no exista el tutor o no exista la partida de función de su padre? Estoy dando un ejemplo particular. Y eso se repite en otros muchos casos. ¿Cómo cierra una madre el duelo de saber que su hijo murió tapiado si no tiene el cadáver de su hijo ni una lápida donde irlo a llorar? ¿Cómo cierra el duelo un hijo que está en el extranjero trabajando para enviarle dinero a sus padres y no sabe si sus padres están vivos o están muertos? Y no sabe si irse a Venezuela a buscar él mismo a sus padres. Y no sabe si cuando llega lo van a dejar entrar. Y no sabe ni siquiera si llorar o desesperarse. Es justo que tengamos a la cabeza del Estado a esta maldita mujer burlándose de la gente, diciéndole que ellos tienen todo controlado en la identificación de los fallecidos. No, amigo, esto no es justo. Esto no es justo por ninguna parte. Por eso es que yo sigo pensando que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, tiene que entender que el terremoto cambió la situación y que por lo tanto la estrategia tiene que cambiar. Porque el descrédito de Del Cínica y de su régimen y el descrédito que esta mujer está generando ante la inacción que está despertando la ira popular en su contra, se puede terminar revirtiendo y está revirtiéndose en contra de quienes se ven como sus padrinos. Porque si sale Donald Trump y dice que Del sí está haciendo todo lo adecuado y que es fantástica y un muchacho tiene a sus padres bajo los escombros y una madre tiene a sus hijos bajo los escombros sin que Del Cínica ponga los recursos que debe tener para extraerlos de allí, cuando se desaparece el cadáver de un familiar, cuando se desaparece el cadáver de un vecino y los vecinos andan haciendo el novenario sin saber si su vecino está vivo o está muerto, ¿a quién le echan la culpa? A Donald Trump. Y por supuesto, todos esos medios de comunicación antitrumpistas se montan en esa ola y aquí lo que estamos viendo es que la gente está diciendo que la culpa es de Trump. A mí me parece que eso no es verdad. Porque si de verdad nosotros somos venezolanos y nos sentimos soberanos y reclamamos nuestra soberanía y nuestro nacionalismo, en vez de pedirle a Trump que quite a Delcy, deberíamos estar nosotros sacándola allí y mandándola con Chávez, por decirlo menos. Pero la reflexión vale la pena hacerla. ¿Por qué? Porque, amigos, si nosotros no reflexionamos con esto, debe ser que se perdió para siempre nuestro sentido de la reflexión. Eso es todo lo que yo puedo decir. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en